en América Latina, ¿no? En el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el día, aunque no es exclusivo para tratar, ¿no?, esta visión, la visión que en América Latina o en Iberoamérica se tiene de esta misma cuestión bueno, pues que nos concierne en el ámbito europeo, pero sí es cierto que nos gustaría, ¿no?, centrarnos específicamente en ellos. Bien, a tal fin tenemos una primera mesa con una representación, creemos, pues muy interesante, sugerente, desde luego muy reconocida, ¿no?, con personas especialistas en esta materia. Hemos elegido, como intentamos hacer, ¿no?, siempre y como intentamos hacer ayer, ¿no?, y lo presentamos, contar con 2 países que pues inicialmente han adoptado algunas iniciativas en este ámbito y de luego con personas que llevan tiempo, ¿no?, trabajando. Por supuesto, con la OIT. Ayer contábamos con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Era lógico y, bueno, era necesario, ¿no?, además de lógico, contar con la Agencia Europea cuando se habla en Europa de estas materias, como no, cuando se habla en el mundo, pero concretamente en América Latina, en Iberoamérica, de la seguridad, bueno, de las relaciones laborales, pero en particular de la seguridad y salud, pues contar con la OIT. Y además, ¿no?, con su visión más global, pues contamos con representantes de 3 países significativos en esa área, como pueden ser México, Chile, Uruguay. Invertimos los nombres como quieran, dar igual, ¿no? Luego contaremos, obviamente, pues con otros países con los que ya hemos contactado, Argentina, con Brasil, en fin, es un iniciar, ¿no? Y como no podemos contar con todo el mundo porque no sería operativo, nos pareció especialmente interesante pues seleccionar estos países y, lógicamente, pues iniciar con la OIT. Bueno, iré presentando, tenemos 4 participantes representando a la OIT, a Chile, a Uruguay y México. Vamos a empezar con la Organización Internacional del Trabajo y para eso contamos con Carmen Bueno. Bueno, Carmen Bueno además sí que tiene de ambos lados, ¿no? No nos meteremos con qué océano, pero bueno, porque ella es española, pero lleva mucho tiempo, o lleva tiempo, no quiero decir tampoco cuánto, en fin, lleva tiempo trabajando en la OIT y en América Latina, ¿no? Creo, de hecho, ella es la responsable principal de los estudios, el grupo de estudios de seguridad y salud en el trabajo en el Cono Sur. Como inspectora de trabajo tiene una enorme experiencia y conocimiento en la materia de las relaciones laborales, pero lleva años especializándose en el ámbito de la seguridad y salud. Tiene, además de una dimensión cognitiva, científica, porque ha participado en distintos estudios e informes muy significativos y que quienes nos dedicamos en esta materia pues son de obligada lectura y de obligado conocimiento, pero además tiene una segunda ventaja y es que está muy a pie de cañón, muy, bueno, a pie de obra, vamos a poner aquí, no vamos a mencionar las armas, a pie de obra, ¿no?, a pie de tajo, porque trabaja muy directamente con las distintas autoridades, ¿no?, de los países en los que tiene una especial presencia. Por tanto, nos parecía especialmente interesante, sugerente, contar siempre con la experiencia de la OIT y en este caso concreto de Carmen, que lleva trabajando en este ámbito específico pues bastante tiempo. Pues Carmen, muchas gracias, por supuesto, por colaborar y por tu magnífica disposición, como siempre, y a partir de aquí pues el tiempo es tuyo. Pues muchas gracias, Cristóbal. Buen día, buenas tardes a todos los que nos escuchen desde, como tú dices, los 2 lugares, y permíteme extender el agradecimiento al Observatorio, al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, a la Universidad de Jaén y a los respectivos equipos que tanto esfuerzo hacen para organizar eventos de este tipo, que ya después de todo el tiempo que llevamos enganchados a los computadores y a los webinars, yo creo que esto sigue demostrando un enorme esfuerzo de resiliencia. 9 años son ya en América Latina y algunos más en la OIT. Ya casi llevo más tiempo en la OIT que el que estuve en el Ministerio, en la Inspección de Trabajo de España. Y bueno, me han pedido que dé unas pinceladas de, pues de lo que tendría que ser el enfoque de la OIT en estos temas de salud mental en el trabajo y riesgos psicosociales. Ya, estoy compartiendo pantalla. Si alguien me puede hacer con un dedo, si se ve bien. Sí, perfecto, perfecto.
Bueno, decirles en primer lugar que los temas de salud mental en el trabajo no son una novedad ni una preocupación reciente para la OIT. Para nosotros ha sido una preocupación durante muchos años. No quiero aburrirles con conceptos y con, digamos, los principales avances o los principales hitos en esta materia, pero sí decirles que cuando la OMS y la OIT definen conjuntamente el concepto de salud y sobre todo el de salud ocupacional, y esto ya es una definición de casi más de 20 años, hacen referencia a que la salud ocupacional no es solamente la ausencia de enfermedades o de afecciones de los trabajadores, sino también la promoción y el mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social. Es decir, la dimensión mental y social forma parte necesariamente del concepto de seguridad y salud en el trabajo que defendemos desde la OIT. Bueno, en trabajos y en publicaciones ya del año 1984 la OIT empezó a definir el concepto de riesgo psicosocial y un poco más tarde, con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo del 2016, también publicamos algunos conceptos sobre estrés y estrés relacionado con el trabajo que entendemos que eran absolutamente necesarios para comenzar a orientar el trabajo y las definiciones en este sentido. Pero no podemos olvidar, y yo creo que esto es muy importante, reivindicar también el rol que los propios mandantes tripartitos de la OIT han tenido en la dimensión mental de la salud y la seguridad ocupacional a través de la aprobación de convenios internacionales del trabajo, así como las recomendaciones que en algunos casos les acompañan. Como ustedes saben, el proceso de elaboración de las normas internacionales del trabajo de la OIT no es un proceso interno, no somos los funcionarios los que elaboramos estas normas, sino que son el resultado de un proceso tripartito en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, que por cierto se está celebrando estos días en un formato virtual. Ya desde el año 1981 los principales convenios marco de la OIT en materia de seguridad y salud hacen referencia también a la salud mental. Por ejemplo, el convenio 155, cuando hace referencia a la necesidad de que los estados ratificantes desarrollen una política nacional de seguridad y salud que proteja la salud física y mental de los trabajadores. Ahí también ya menciona la necesidad de organizar el tiempo de trabajo, la organización del trabajo y los métodos y adaptarlos a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. Insisto que estamos hablando de normas del año 81. En el año 85 el convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo también hace referencia al rol que estos servicios de salud han de tener en el cuidado de la salud física y mental de los trabajadores. El convenio 187 sobre el marco promocional también adopta esta dimensión cuando habla de la cultura preventiva y más recientemente, cuando en el año 2010 se revisa el listado de enfermedades profesionales de la OIT que viene contenido en la recomendación 194, se incluye en este listado los trastornos mentales y de comportamiento como un apartado específico y que viene a unirse a esas otras enfermedades profesionales más tradicionales y que ya habían sido adoptadas en el año 2002. El año 2019 para nosotros fue especialmente importante, no solamente porque la OIT celebró su centenario, sino también por la aprobación de un convenio tan importante como el convenio 190 y la recomendación que lo acompaña sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que entendemos que también es una dimensión que se suma a estos factores de riesgo psicosocial. Y además también solo mencionarles que durante muchos años ha habido
algunos códigos de práctica o repertorios de recomendaciones prácticas de la OIT que han tocado los temas de salud mental, por ejemplo también los consumos problemáticos de alcohol y drogas y otras drogas, perdón, en el concepto o en la dimensión de los lugares de trabajo, y directrices técnicas como las directrices sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud, que también contemplan esta dimensión y esta medida. Además de estos convenios, solamente mencionarles que hay muchas publicaciones, herramientas, listas de chequeo, metodologías para promover la salud en las políticas de salud y seguridad en el trabajo, que también están referidos al estrés y otras temáticas sobre la salud mental. Antes de la pandemia, y esto quiero dejarlo bien claro porque sabemos que después el tema pues, se ha incrementado exponencialmente, pero ya antes de la pandemia, desde la OIT habíamos observado que la problemática sobre las enfermedades profesionales y los riesgos psicosociales era importante. Por ejemplo, la encuesta centroamericana de seguridad y salud en el trabajo ya apuntó a que casi un 15% de los trabajadores encuestados declararon haber sentido estrés o tensión en su trabajo. También hay un porcentaje importante de trabajadores que manifestaron tristeza u otras problemáticas como la pérdida del sueño, y todo esto como consecuencia de sus condiciones de trabajo. En Argentina, en el 2009, también la encuesta sobre empleo, trabajo y condiciones de salud y seguridad, insisto, en el año 2009 ya detectó que un 26% de los trabajadores manifestó que la carga psíquica era uno de los factores de riesgo en su trabajo, un 20% señaló sufrir agotamiento, un 10% depresión, y si comparamos estas cifras con esa misma encuesta, pero más reciente, en el 2018, también vemos cómo existe un porcentaje importante de trabajadores que manifestaron, por ejemplo, haber sufrido episodios de violencia, y un 70% de los que sufrieron estos episodios habían detectado síntomas posteriores o efectos como alteraciones del sueño, cansancio físico o mental. En Chile también, desde la OIT apoyamos en el año 2011 el desarrollo de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, donde también un porcentaje, perdón, está muy sensible este mouse hoy, donde prácticamente un 30% de los trabajadores también manifestaron haber detectado estrés y depresión en sus lugares de trabajo, y sin embargo el porcentaje de empleadores que señalaron haber aplicado medidas de prevención en este sentido era más bajo. Si además nos enfocamos en las estadísticas, en las cifras oficiales sobre enfermedades profesionales derivadas de problemas de salud mental, en países como Chile o Colombia, en los últimos años también se detectaron aumentos importantes en el total de enfermedades profesionales declaradas, reconocidas y que tenían como origen problemas de salud mental. Y sabemos, por supuesto, y esto no es una novedad, que el impacto que estos problemas de salud mental producen en el mundo del trabajo afecta, por una parte, obviamente a la salud de los trabajadores, pero también hay que hablar del coste económico para las empresas. Para la salud de los trabajadores, y aunque sabemos que existe, por supuesto, una dimensión de género, y esto creo que es algo importante para destacar, puesto que cuando analizamos con mayor profundidad esas estadísticas sobre enfermedades profesionales de salud mental, vemos cómo fundamentalmente afecta a las trabajadoras, pero sabemos que el principal efecto es ese impacto en la salud de las personas trabajadoras, ya sea con trastornos de salud específicos como depresión, ansiedad, burnout, incluso temas de suicidio, sino también con otros efectos como pueden ser enfermedades cardiovasculares o trastornos musculoesqueléticos. Además, también hemos de poner un especial acento en esas otras
conductas de afrontamiento no saludables respecto a esos trastornos de salud, como pueden ser el estrés o la depresión, como son los consumos problemáticos de alcohol y otras drogas, tabaco, falta de ejercicio físico, una mala alimentación o trastornos del sueño. Y junto a esto, como decía, también hemos detectado el impacto en la productividad, en la competitividad y en la imagen de las empresas. Existe una mayor siniestralidad en aquellas empresas cuyos trabajadores tienen problemas, por ejemplo, de estrés relacionado con el trabajo. Existe un mayor ausentismo, presentismo, rotación de personal, menor motivación y, en definitiva, todo esto también tiene ese impacto y un coste económico. En el caso de América Latina no tenemos un estudio en este sentido. Habría que seguramente promover este tipo de investigaciones, pero sabemos, por ejemplo, que de acuerdo con la Agencia Europea, el coste económico de la depresión laboral en Europa es muy elevado y prácticamente más de la mitad de ese coste corresponde a ausentismo, presentismo y pérdida de productividad. Yo les decía que todo esto era el panorama que observábamos antes de la pandemia. No es baladí y entiendo que todos estamos de acuerdo en que la pandemia ha venido a incrementar exponencialmente estos problemas, no solamente sumando nuevos factores de riesgo psicosocial a los que ya existían, nuevos factores como el miedo al contagio, a transmitirlo a la familia, la inseguridad laboral en un entorno laboral donde se están produciendo millones de pérdidas de empleos como consecuencia de la crisis económica, social y laboral que esta pandemia va a dejar incluso mucho después de comenzar a producirse pues el levantamiento de restricciones, el aislamiento extremo, y sabemos que estos nuevos factores están afectando no solamente a aquellos trabajadores en primera línea y con mayor riesgo de contagio, trabajadores pues, de la salud o en otras actividades esenciales, sino también a aquellos trabajadores que se han visto obligados como consecuencia de las restricciones sanitarias a una situación que a nosotros nos gusta llamar como trabajo remoto excepcional y obligatorio. Y creemos que esto es especialmente importante para distinguirlo del concepto de teletrabajo tradicional, puesto que los teletrabajadores en una situación de excepcionalidad y sobre todo de obligatoriedad, quizá no deberían ser llamados teletrabajadores, puesto que, como sabemos, los marcos normativos existentes sobre teletrabajo tienen una nota de voluntariedad que en este caso no se está produciendo. Es necesario, por supuesto, también tener en cuenta que en el desarrollo de todos los recursos que desde OIT hemos promovido para potenciar o promover la formulación bipartita o tripartita de protocolos de salud y seguridad frente a la COVID-19, la dimensión de salud mental también ha estado presente. Es decir, entendemos que el enfoque debe ser integral y no solamente estos protocolos han de tener en cuenta las medidas para evitar el contagio de la enfermedad, sino también de otros riesgos asociados a la pandemia, como son los riesgos ergonómicos y, por supuesto, de una manera muy considerable, los riesgos psicosociales. Y en este sentido, todos los recursos que desde la OIT hemos promovido, en algunas ocasiones incluso en colaboración con otras agencias como la OMS, han tratado de incorporar esta dimensión. Y básicamente esos recursos tratan de recomendar, en primer lugar, la necesidad de integrar los riesgos psicosociales en los sistemas de gestión de seguridad y salud de las empresas y, como les decía, en los protocolos de seguridad y salud frente a la COVID-19. Para eso es necesario el establecimiento de metodologías para la identificación y sobre todo para la evaluación de esos riesgos psicosociales. La colega Macarena Candia, que también nos acompaña desde Chile, estoy segura que nos compartirá, por ejemplo, la experiencia chilena en la adaptación y validación de cuestionarios para la evaluación de riesgos psicosociales en el caso de Chile. A partir de ahí,
es necesario, y de acuerdo con las directrices de OIT sobre sistemas de gestión de seguridad y salud, aplicar medidas de prevención y control del riesgo, por supuesto adaptadas a las características específicas de cada tarea o de cada actividad, pero de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial que previamente se haya establecido. Y todo esto ha de hacerse promoviendo la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes de la misma forma que se hace en cualquier evaluación de otro tipo de riesgo en el contexto de la empresa. Además, también estamos recomendando considerar los riesgos psicosociales en los marcos normativos y, por supuesto, en la institucionalidad laboral de los países de América Latina. Incluyendo nuevas formas de organización del trabajo. En América Latina, en este momento, hay aprobadas 9 leyes sobre teletrabajo, 4 de ellas ya se habían aprobado antes de la pandemia, 5 han sido lo que podríamos decir resultado de este incremento exponencial del teletrabajo, pero fíjense que solamente en 3 de ellas se reconoce, por ejemplo, el derecho a la desconexión, en el caso de Argentina, de Chile y más recientemente en la ley de Paraguay. Además, hay 2 leyes también de teletrabajo en tramitación en República Dominicana y en Uruguay, y creo que hay que estar muy atentos para ver también los contenidos de seguridad y salud que recogen. Nosotros también estamos recomendando, en la medida en que la pandemia ha venido a demostrar que la seguridad y salud en el trabajo no se acaba en el trabajo, sino que de alguna forma hay una dimensión mucho más amplia. Estamos recomendando ampliar el horizonte de la seguridad y salud, promoviendo vínculos entre la seguridad y salud ocupacional y la salud pública, y también tratando de dar un enfoque de promoción de la salud en los lugares de trabajo, trabajando con esas otras temáticas con las que tradicionalmente no se ha trabajado en los ámbitos laborales, como en la erradicación del tabaquismo o el apoyar a los trabajadores, por ejemplo, en el control de esos consumos problemáticos de alcohol y drogas, en la promoción del ejercicio físico y, en definitiva, de hábitos de vida saludables. También estamos recomendando el reconocimiento de las enfermedades profesionales en los listados de enfermedades profesionales a nivel nacional. Sabemos que en muchos países los trastornos mentales y de comportamiento que se incluyeron en el listado de enfermedades profesionales de la OIT todavía no han sido incorporados a los listados nacionales. Incluso también observamos que en aquellos países donde sí han sido reconocidos, posteriormente en la práctica vemos como un porcentaje muy pequeño del total de dolencias en este sentido son finalmente reconocidos como enfermedades profesionales. Y aunque sabemos la dificultad que supone establecer el vínculo directo entre las condiciones de trabajo y las enfermedades que afectan a la salud mental, entendemos que quizá queda mucho trabajo por hacer para perfeccionar los sistemas de diagnóstico y reconocimiento de estas enfermedades. Y una recomendación especialmente importante es que los desafíos que se plantean en materia de riesgos psicosociales necesitan también de una respuesta desde el diálogo social tripartito entre gobiernos y organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, pero también diálogo social a nivel de empresa, a nivel bipartito, por ejemplo, promoviendo instancias bipartitas de diálogo social que trabajen también en la prevención de las temáticas. Por último, me gustaría reivindicar, como decía al principio, el rol de las normas internacionales del trabajo de la OIT en materia de seguridad y salud. Entendemos que siguen siendo instrumentos válidos y especialmente pertinentes para dar respuesta a los desafíos cambiantes que plantea esta disciplina. Precisamente mañana 25 de junio entra en vigor el convenio 190 de la OIT, convenio que solamente hasta la fecha, en estos 2 años,
desde su publicación. Ha sido ratificado por 6 países, casualmente 3 en América Latina, 2 en África, 1 en Asia. Entiendo que, a pesar de lo que nos decía Cristóbal al principio sobre los avances en Francia, todavía ningún país europeo ha dado el paso de depositar el instrumento de ratificación, y por eso precisamente en los últimos días el director general de la OIT hacía un llamado y una especie de campaña para animar a los países a la urgente ratificación de este convenio, sobre todo habida cuenta del incremento de episodios de violencia y acoso en el mundo del trabajo que se han dado como consecuencia de esta pandemia, incluso a través de medios y de modalidades virtuales como el ciberacoso o la violencia también en estos contextos de teletrabajo. Eso sería todo por mi parte. No sé si me he pasado de tiempo porque olvidé poner el cronómetro, pero prefiero dejarlo aquí y por supuesto a la disposición de los participantes si después hubiera alguna consulta, comentario o duda sobre la que quieran conversar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Carmen. Bueno, vamos bien, son muchas cosas y es interesante poner este marco de referencia, ¿no?, de la organización internacional. Horacio precisaba que México también se ha sumado, ¿no?, al reconocimiento del derecho a la desconexión digital. Está bien, ¿no? En España lo hemos tenido que hacer 2 veces, ¿no? Lo hicimos primero en la Ley de Protección de Datos y luego hubo que hacerlo en la Ley del Teletrabajo. A ver si en alguna de ellas es realmente efectivo, ¿no?, como dice Carmen. Bueno, gracias, Carmen, muy interesante. Vamos ahora, como ya le has dado paso a Macarena Candia. Ella, aunque teníamos en fin, había otra persona anunciada, a Pamela, la superintendenta en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero bueno, por distintas razones no ha podido participar. Participa Macarena, que bueno, por lo que hemos podido ver, es una persona pues con una enorme también trayectoria y mucha experiencia en esta materia. Lleva varios años trabajando en proyectos específicos. Chile, además, tiene un protocolo de vigilancia de la seguridad psicosocial en el trabajo, algo que en España se quiere hacer desde hace tiempo y todavía andamos ahí, ¿no?, dándole vueltas. Y además, pues tiene previsto, en fin, desde hace un tiempo, pero bueno, ahora ha relanzado algunos proyectos en otros espacios. Antes les decía de broma que nosotros nacíamos con la doble mirada del Atlántico, pero en una tarde hemos crecido todo un océano y nada menos que el Pacífico, ¿no?, que ese es grande, 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 como sabemos todos. Bueno, Macarena, por no quitar más tiempo, muchas gracias, lógicamente, a ti y a Pamela, en fin, a Chile, por participar en esta iniciativa y contarnos vuestras evoluciones, pues cuando quieras, Macarena. Hola Cristóbal, gracias, buenos días y buenas tardes por allá a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Agradecer la invitación. Yo trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social con Pamela Gana, que es la Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo, y es la institución que está a cargo de regular y fiscalizar a los organismos administradores que allá creo que se conoce como mutuas, ¿no?, que son quienes hacen tema de prevención y eso. Y desde este lugar privilegiado en la mirada de seguridad y salud en el trabajo, me ha tocado trabajar en todo lo que es el desarrollo de la temática de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, desde sus inicios. Así que voy a compartir pantalla y ahí les voy a contar. Cristóbal, te pido que si me paso el tiempo me vayas avisando. Porque Vale, yo lo conto, no te preocupes. De momento puse no mi generemos cronómetro. estrés. Ok, ¿me confirman si estoy compartiendo la pantalla? Perfecto, sí. Súper. Bueno, quiero contarles las experiencias chilenas y ahí ustedes pueden ver una línea de tiempo en la que, si ustedes se dan cuenta, nosotros comenzamos este trabajo en 2007, perdón, cuando el equipo del Departamento Médico de la Superintendencia, que son quienes revisan los casos que llegan para revisar si una enfermedad es de origen laboral o profesional, comenzaron a identificar que había un aumento, mucho tema con salud mental, y empezaron a revisar que quizás sería necesario hacer prevención en esta materia, y ahí encontraron lo que me imagino ustedes conocen, es el cuestionario ISTAS del Instituto de Seguridad, Trabajo, Ambiente y Salud, ¿no?, que ISTAS 21, y se contactaron con los profesionales en aquella oportunidad para ver de qué se trataba, cuál era el objetivo,
y entonces este equipo fue el que empezó de manera proactiva, sin que hubiese una ley de por medio en nuestro país al respecto, a promover que era necesario contar con un instrumento como este, de poder hacer prevención, de poder identificar los factores psicosociales en el trabajo, porque podría ser ventajoso para cuidar la salud y bienestar de los trabajadores. Así que por allá empieza el trabajo. En el año 2007 se contactan con el equipo de ISTAS. Nosotros lo que empezamos a hacer fue conseguir por ciertos recursos como superintendencia, como una institución pública, para hacer una validación de ese instrumento en la población trabajadora chilena. Empezó ese trabajo en el año 2008, se validó el instrumento que a su vez había sido validado por ISTAS del original, que es el COPSOC, ¿no? Que me imagino lo conocen. Y nosotros ya en 2009 empezaron unas primeras aplicaciones de manera muy voluntaria, muy innovadora, por decirlo de alguna manera, en un tema que no se conocía, no se hablaba, no estaba en la retina de empleadores, no de trabajadores, básicamente desde un nicho más desde las especialistas, desde la superintendencia y algunas áreas de investigación. En el año 2010, nosotros como Superintendencia de Seguridad Social convocamos a un primer seminario en esta materia con las mutuas, es decir, con los organismos administradores, quienes se resistían a que este tipo de materias fueran parte de la prevención y parte del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades laborales que existe en nuestro país, ¿verdad? No lo querían tener como parte, pero en un trabajo bastante arduo, digámonos, como autoridad nosotros, y con ellos y conversando, finalmente se logró que esto fuera parte también de las prestaciones preventivas que estas instituciones tienen que entregar a las entidades empleadores y entonces a los trabajadores, ¿no? Y ahí entonces hubo una exigencia informal en una primera instancia para trabajar sobre esta materia a los organismos administradores. Nosotros comenzamos en el año 2011 a hacer talleres de difusión sobre el método, tuvimos varias reuniones con empresas que estaban en el marco de la responsabilidad social o sostenibilidad trabajando estas materias, y pudimos conversar también con trabajadores que estaban interesados en el tema y pudimos ir perfeccionando lo que ahora se conoce como la metodología de aplicación del cuestionario, ¿no? Porque no es solo un cuestionario, sino que tiene una metodología de aplicación que la vamos a revisar más adelante. En paralelo, en el 2012, nosotros como superintendencia sacamos una primera norma que establecía algo así como una estructura para hacer los estudios de puestos de trabajo cuando había una denuncia de enfermedad mental de origen profesional por parte de los organismos administradores, ¿no? Es decir, tendrían que cumplirse ciertos requisitos y pasos para poder definir si alguna denuncia de trabajador para definir si una enfermedad mental era de origen laboral o común, pudiera calificarse como tal. Nosotros en 2013 como superintendencia dispusimos del cuestionario en su versión completa, que tiene 91 preguntas de riesgo psicosocial y 42, si no me equivoco, 39 de una sección general donde se preguntan otros aspectos. Pusimos a disposición estos cuestionarios de manera electrónica en línea. Eso significa que cualquier persona en cualquier parte del país podía contestar el cuestionario y obtenía sus resultados de ese centro de trabajo de manera automática. Recién en 2013, si ustedes se dan cuenta, varios años después de nuestra investigación y validación del instrumento, el Ministerio de Salud, que ahí aparece con la sigla MinSal, oficializa y hace normativa la evaluación obligatoria de los factores de riesgo psicosocial en todas las organizaciones públicas o privadas del país, independiente de su tamaño. Y lo que indica es que el empleador es responsable de evaluar este tipo de riesgos laborales en sus centros de trabajo, y coloca que esta evaluación se debe hacer con el cuestionario, que para nosotros actualmente se llama Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales Suceso ISTAS 21. Suceso por la sigla de la Superintendencia de Seguridad Social, e ISTAS 21 porque fue el instrumento que nosotros validamos en Chile. Entre 2013 y 2015 hubo un periodo de marcha blanca donde se hizo difusión respecto de esta normativa, de la metodología, programas de fiscalización al respecto, y en 2015 la obligación se hace y la fiscalización se abre a todos los sectores productivos del país. En ese mismo año, la presidenta Bachelet
saca un instructivo presidencial sobre buenas prácticas laborales para las instituciones públicas, para las instituciones del Estado, en las que en planes trianuales ellos deberían desarrollar programas o acciones para prevenir y para procurar el cuidado de la salud mental y la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo, donde entonces también se recomienda el uso de esta metodología de evaluación que nosotros como superintendencia habíamos liderado hasta ese minuto. Luego, en 2016, existe un compendio de normas sobre seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, donde nosotros vamos actualizando y perfeccionando la normativa con el objetivo de entregar mayores certezas y seguridad respecto a la regulación y a las acciones que tienen que hacer los distintos actores, y entonces este protocolo para la calificación de enfermedades mentales de origen profesional ya se convierte en un estándar mucho más específico, lo que ha permitido entonces identificar, lo vamos a ver luego con las cifras, de mejor manera aquellas enfermedades mentales de origen laboral que han ido en aumento, tal como mencionó Carmen. Y aquí empieza ya 2017 con toda esta estructura ya andando, ¿no? Habían pasado 10 años, empieza un trabajo desde la superintendencia. Primero se promovió una red latinoamericana para la gestión del estrés, y eso lo lideró la superintendencia. Participaron Argentina, Perú, Colombia, México, en su minuto hubo una participación de España también. Luego esto derivó en que existe una alianza del Pacífico que lo lideran, o sea, que está integrada por países del Pacífico, ciertamente, que es Perú, México, Colombia y Chile, que son compromisos a nivel de Estado, y ellos ya empezaron en el ámbito laboral, a hacer compromisos respecto de la importancia de promover el cuidado de la salud mental, gestionar los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo y prevenir el estrés laboral. Y en ese sentido ha habido avances, y lo que nosotros estamos ahora es un proyecto recién aprobado que vamos a empezar a trabajar ahora para sacar un documento que sea la base. Se llama Directrices para una política para la gestión de los riesgos psicosociales y promoción de la salud mental en los países de la Alianza del Pacífico a nivel de Estado. Ese programa es lo que estamos desarrollando ahora, y el objetivo de este proyecto es que los países tengan como algunos pilares básicos iguales o similares en la gestión de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo, para ir trabajando en conjunto, hacer una promoción en conjunto, tener datos de comparación, experiencia, etcétera, ir como un lineamiento común en esta materia y trabajarlo en conjunto. Y así eso probablemente nos va a poder permitir tener cifras como el impacto del no cuidado de la salud mental, en cuantificarla, ¿no? Como los datos que mostraba Carmen de Europa, ¿verdad? Nosotros además hicimos varios foros internacionales, somos partícipes de la red COPSO, que es el cuestionario social de Copenhague. Nosotros hemos tenido un rol activo como superintendencia en este grupo de trabajo, y actualmente nosotros están pasando varias cosas al mismo tiempo. El protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales que publicó el MinSal por acá por el 2013, se fue actualizado en el 2017 y tiene la potestad de ser actualizado cada 2 años. ¿Ya? Y este año se está trabajando en la actualización del protocolo, lo que permite ir ajustando la normativa y las exigencias de acuerdo a la realidad y a la aplicación del mismo en la práctica, ¿verdad? Así que es una buena cosa poder ir a actualizar esta normativa. Y en ese marco nosotros también como superintendencia habíamos validado por acá por el 2008 la versión 1 del COPSOC. Entre medio de todos estos años pasaron varias versiones, y actualmente creo que desde el año pasado está vigente la versión número 3 y nosotros tenemos validada la 1. Así que partimos el año pasado con la validación de la última versión del COPSOC en Chile. Estamos ya prontos a terminar y contar con un nuevo instrumento, porque como los factores psicosociales tienen que ver con la organización del trabajo, y como vimos y como estamos experimentando ahora, el trabajo evoluciona y hay cambios, también necesitamos ir perfeccionando nuestros instrumentos para poder evaluar y medir de mejor manera aquellos factores de riesgo psicosocial, en este caso, que puedan impactar a los trabajadores en sus lugares de trabajo o desde casa haciendo teletrabajo, ¿no? Trabajo remoto.
Eso es, en resumen, el trabajo que hemos venido haciendo en temas de riesgo psicosocial. Yo encuentro que ha sido súper satisfactorio, lento pero seguro, como se dice, ¿no? Empezamos desde la nada con bastante resistencia, pero ahora ya es un tema que está instalado, así que muy contentos de haber puesto este tema en el área donde tiene que estar. Ahora lo que yo quiero mostrarles muy rápidamente es especificar que en Chile no existe una política en torno a la gestión de los riesgos psicosociales, lo que existe es un protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo que obliga a las instituciones a evaluar este tipo de riesgos ocupacionales y que tiene como principal objetivo disminuir la incidencia y prevalencia del estrés laboral y los problemas relacionados con la salud mental de los trabajadores. Este protocolo, la ventaja que tiene que exista un documento así, una normativa así, es que es fiscalizable y como es obligatorio, hay dos instituciones en el Estado que son, por cierto, las inspecciones del trabajo, pero también las Seremis de Salud, que depende del Ministerio de Salud, que fiscalizan el cumplimiento de este protocolo. Es decir, que efectivamente en los lugares de trabajo existe una gestión de los factores de riesgo psicosociales y que se evalúen. Como ya les comenté, el método para evaluar los factores de riesgo psicosocial y que usan o deben usar todos los centros de trabajo en el país, en Chile, es el cuestionario Suceso Vistas 21, pero es su método, ¿ya? Este cuestionario, nosotros como superintendencia instruimos su metodología de aplicación que permite fomentar el diálogo social al interior de las organizaciones. Nosotros, además de validar el cuestionario, como les conté, hubo un tiempo en que no era obligatorio, pudimos ir revisando qué cosas podían mejorarse para obtener mejores resultados, sobre todo considerando que los riesgos psicosociales tienen que ver con la interacción de las personas dentro de un lugar de trabajo y con la organización del trabajo, y que esto es dinámico, ¿verdad? Y que en general lo mejor de las ideas o quienes saben mejor lo que pasa dentro de los lugares de trabajo son los propios trabajadores. Por lo tanto, era muy importante que ellos fueran parte central, principal, con un rol muy activo en la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Este cuestionario se aplica con una metodología que tiene 7 pasos. La primera y la más importante y fundacional, digamos, es que en los lugares de trabajo se constituya un comité de aplicación constituido por partes iguales de representantes de los trabajadores y de los empleadores, quienes van a definir todas las decisiones que se tienen que tomar en adelante para el proceso de evaluación. Por ejemplo, se tiene que hacer una campaña de difusión y sensibilización explicando a los trabajadores de ese lugar de trabajo que se va a evaluar de qué se trata esto, por qué es importante que contesten el cuestionario, por qué es importante que contesten con la verdad, por qué deben participar, cuál es el objetivo, qué buscamos, etc. Luego hay un periodo que se tiene que disponer para la aplicación del cuestionario, es decir, un periodo de tiempo en el cual las personas pueden responder el cuestionario. En Chile existen 2 versiones del cuestionario, una la versión completa y una versión breve. Ambas versiones están en formato electrónico, la completa la dispone la Superintendencia de Seguridad Social y la versión breve la disponen las mutuas, ¿no?, a la cual está adherida cada empresa o cada organización. Todo la tienen que entregar, todo esto de manera gratuita porque es parte del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales con la que cuentan cada entidad empleadora. Luego de este periodo, que no puede ser más allá de un mes, existe la presentación de los resultados por niveles de riesgo alto, medio, bajo, y en esta misma parte se tiene que hacer una fase 2, que es la parte cualitativa, donde se hacen análisis grupal de los resultados para escuchar, entender y como precisar los resultados cuantitativos que nos entrega el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales, y sean los mismos trabajadores quienes nos digan por qué pasa aquello o por qué pasa aquella exposición al riesgo y qué cosas creen ellos que podrían mejorarse para disminuir la exposición al riesgo, ¿verdad? Desde esa conversación es que se diseñan las medidas de intervención o las medidas de control, de mitigación respecto de estos factores de riesgo. Y entonces tiene que empezar un plan de ejecución de las medidas de intervención que tienen unos plazos bien estipulados. Como les comento, esto está normado, por lo tanto los plazos están súper claros, porque además también como es fiscalizado necesitamos saber en qué medida están cumpliendo y si están cumpliendo los plazos establecidos
el tema de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Hay un periodo de evaluación y monitoreo de las medidas, ¿verdad?, de intervención si es que se están llevando a cabo, y luego, dependiendo del nivel de riesgo que alcance el centro de trabajo, la evaluación pueden evaluar si es riesgo bajo el centro de trabajo, tiene que volver a evaluar en 4 años más. Si es riesgo medio o alto, el tiempo se acorta, es en 2 años de reevaluación. La metodología contempla una participación activa de todos los actores involucrados en un lugar de trabajo y una comunicación permanente, un proceso transparente. Esa es la metodología que se aplica en todos los lugares de trabajo. Me voy a apurar porque estoy casi en el tiempo. Actores principales, la empresa, los trabajadores, los organismos administradores del seguro de la ley de accidente del trabajo, enfermedades profesionales y las entidades fiscalizadoras que ya se los indiqué. ¿Qué cosas nosotros hemos identificado como dificultad? El tema de asimilar el riesgo al clima organizacional o a las encuestas de clima, que son parecidos, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de salud ocupacional con un instrumento científicamente validado, que tiene unos impactos, etc. Los empleadores, ha costado mucho en un principio que se pusieran a la acción en esta materia, solo quieren cumplir la ley, pero no hacen mayor acción al respecto. Les cuesta el tema de la participación activa de todas las partes involucradas en el lugar de trabajo. Y los trabajadores lo ven como, oye, otro cuestionario más, otra encuesta, como que desconfían un poco respecto del proceso y de que en realidad se vaya a hacer algo con los resultados. Y las mutuas en este caso se ha mejorado, pero falta preparación para los profesionales que deben asistir a los organismos administradores, a las empresas en esta materia. Y la fiscalización, básicamente esto también lo hemos mejorado, que tiene que ver con los plazos, cuándo cumplir, los conceptos, etcétera. ¿Qué beneficios? Transversal, vemos que al contar con un instrumento único tenemos cifras, que las vamos a ver rápidamente en unos minutillos más, respecto del nivel de Macarena, riesgo. siento cortar, por favor, lleva ya 22 minutos. Por favor, vamos acortando, es muy interesante lo que cuenta, pero es que si no se nos va a ir el tiempo. Sí, no te preocupes. Mira, lo que quiero mostrarles es que respecto a los datos que nosotros tenemos, hemos visto que, por ejemplo, el nivel de riesgo se centra en servicios de la administración pública, educación, salud humana, ¿verdad? La comparación de alto riesgo, y esto es importante respecto al tema de pandemia, por las dimensiones que tiene el cuestionario, si en 2019 estaban en compensaciones y doble presencia, con los datos que nosotros tenemos del 2020, el riesgo alto se concentra en compensaciones y que tiene que ver justamente con la preocupación que tienen las personas a perder su empleo. Básicamente esas son las preguntas, si le cambian de trabajo o si puede temor a perder su empleo. Voy a terminar ahí. Vamos a tener tiempo para las preguntas, me imagino. Así que me quedo con eso. Bueno, muchas gracias. Lamento, Macarena, haberte cortado, No te porque la preocupes, verdad es que es muy interesante, pero veo que efectivamente si no nos quedan 2 y si no nos comeríamos, porque bueno, quizá haya seguro interés, porque es muy sugerente, ¿no? El hecho de que haya una dinámica continuada, ¿no? Algo que en otros países no identifico, ¿no? El que haya, además, es muy sistemático, ¿no? Y yo creo que es un modelo que se puede, bueno, pues emular, ¿no? Aunque luego veo que tiene las mismas dificultades que en otros ámbitos, pero muy interesante. Bueno, ahora vamos a Uruguay. Interviene ahora Cristina Mangarelli. Cristina Mangarelli es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y además es la decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Montevideo de la República. Bueno, Cristina lleva mucho tiempo trabajando en estos ámbitos, acaba de sacar una segunda edición, lo cual quiere decir, en fin, que es una persona muy conocedora y de enorme éxito, incluso editorial. Es un libro sobre acoso y violencia en el trabajo, justamente se ha hecho referencia, ¿no?, en las intervenciones anteriores a la importancia de esta cuestión y claro, en el marco del nuevo convenio 190 de la OIT. Ella ha trabajado en otros ámbitos vinculados a temas jurídicos, pero en materia de seguridad de salud, este es uno de los ámbitos al que más tiempo ha dedicado y me parece ahora de una especial oportunidad. Todos sabemos que el tema de los riesgos psicosociales
ayer lo vimos, ¿no? La palabra en sí misma, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque la gente identifica el estrés, el burnout, la violencia, pero esta de la idea de los riesgos psicosociales se diluye. Si se dio a conocer fue justamente por la importancia del acoso moral y la violencia en el trabajo. Así que la intervención de Cristina, pues seguro que complementará lo que hasta ahora se viene diciendo, ¿no? Y nos ofrecerá una imagen un poco más extensa de experiencias muy interesantes como estamos viendo. Gracias, Cristina, también por participar en esta iniciativa y bueno, pues tienes la palabra. Bueno, muy bien. Mucho gusto y agradezco a los organizadores la invitación a participar en el evento, en especial al profesor Cristóbal Molina Navarrete. Auguro un gran éxito a esta red de investigación que se comienza en estos momentos y saludo a los compañeros y compañeras de panel y a todos los participantes. La exposición que voy a realizar va a tratar la temática de la prevención de algunos de los riesgos psicosociales, concretamente de la violencia y el acoso laboral. Voy a dividir la ponencia en 3 partes. La primera referida al Convenio Internacional del Trabajo 190 sobre violencia y acoso, centrándome en la prevención. La segunda parte de la exposición va a ser relativa a la experiencia en mi país respecto de la prevención del acoso y la violencia en el trabajo, y la tercera parte sobre las perspectivas de futuro. La primera parte, entonces, el Convenio 190 y la prevención de la violencia y el acoso. Como saben, ya lo dijo Carmen hace un rato, el convenio entra en vigor mañana 25 de junio. Algunos países lo han ratificado, no muchos. Uruguay fue el primer país en que ratificó este convenio. Ahora bien, más allá de la ratificación o no de este convenio, el convenio 190 tiene que ser destacado por varias cuestiones. Tiene valor por sí mismo, se ratifique o no se ratifique el convenio. ¿Por qué tiene que ser destacado? En primer lugar, porque constituye un firme rechazo a nivel global de la violencia y el acoso laboral. El mensaje que da el convenio es muy claro. También tiene que ser destacado este convenio porque reconoce en forma expresa el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso. Este derecho ya había sido invocado por algunos autores a nivel doctrinario y estaba incorporado en algunos instrumentos como los códigos de conducta de las empresas. Ahora es reconocido en forma expresa en este instrumento internacional, en nada menos que en un convenio internacional de trabajo. Se trata de un derecho de la persona que tiene que ver con la dignidad humana. A mi modo de ver, entiendo que este derecho debe ser incorporado a la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT del año 98. Como recuerdan, el profesor Supiot señaló hace años que esta Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo había sido completada con el derecho a la seguridad social cuando la conferencia de la OIT señaló que se trataba, o recordó que se trataba de un derecho humano fundamental. Y más recientemente, la Comisión para el Futuro del Trabajo, la Comisión Mundial, en el informe del 2019, señala que se debería reconocer como derecho fundamental, incluirlo en esa declaración, al derecho a la seguridad social, al derecho a la seguridad y salud. Entonces, siguiendo esa línea de incorporación de derechos a esta declaración del año 98, entiendo que correspondería incluir este derecho de la persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso por tratarse de un derecho fundamental en tanto tiene que ver con la dignidad humana y por su carácter universal. La tercera consideración de destaque de este convenio 190 es el requerimiento de que se aborde la cuestión de la violencia y el acoso con perspectiva de género, en especial en materia de prevención, pero en toda la temática en general. Y no solo lo requiere el convenio respecto del acoso sexual, sino con relación a cualquier modalidad de violencia laboral.
El convenio hace mención, y también la recomendación, a los estereotipos de género que tienen, como saben, que ver con el rol que se asigna a la mujer en la familia, en el trabajo, en la sociedad, y a otros estereotipos, y que estos son muchas veces causantes de las conductas de acoso y de violencia. Los estereotipos, como saben, responden a verdaderos prejuicios, son construcciones sociales y como tales pueden ser deconstruidas. ¿Qué es lo que establece el convenio 190 respecto de la violencia y el acoso, de la prevención? Opta el convenio por la ley como mecanismo de prevención, porque señala varias veces que el miembro que ratifique el convenio debe adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso y establezca medidas de prevención. Sin perjuicio de que también recuerda que la negociación colectiva es una de las formas para aplicar las disposiciones del convenio. Es decir, que el convenio establece que es la ley la que tiene que exigir a los empleadores adoptar medidas de prevención. Es decir, que señala que la ley es la que debe establecer la obligación de prevención del acoso y la violencia al empleador, señalando además que tiene que incluir una política del lugar de trabajo, evaluar los riesgos, informar y capacitar. Ahora bien, ¿es necesario ratificar el convenio para dar cumplimiento a estas cuestiones? Es decir, para poder exigir al empleador la adopción de medidas de prevención de la violencia y el acoso. A mi modo de ver, la obligación de prevención del empleador del acoso y la violencia puede deducirse de la obligación contractual de protección del trabajador ante el daño que pueda sufrir en el ambiente de trabajo. Es decir, una vez que las investigaciones han dado cuenta de la existencia de la violencia y el acoso como riesgo al que están expuestos los trabajadores, entonces el empleador debe desarrollar medidas para protegerlos ante ese riesgo que implica necesariamente la prevención de esas conductas. Es una obligación contractual que surge de la naturaleza misma del contrato de trabajo, por lo que no requiere texto expreso. Ello sin perjuicio de que esta obligación del empleador de medidas de prevención específicas puede también derivarse, en algunos casos, de las medidas generales sobre seguridad y prevención. O sea, puede estar incluidas o derivarse de las medidas generales de prevención sobre seguridad y salud. Es decir, que aun cuando no se ratifique el convenio por estos países, la obligación de prevención del acoso moral o sexual o de la violencia en el trabajo, esa obligación de prevención la tiene el empleador porque surge del contrato de trabajo, de esa obligación contractual que surge de la naturaleza misma del contrato, o podría derivarse también de las normas generales de seguridad y salud. Sin perjuicio que sería muy importante, muy conveniente y correspondería que muchos más países ratificaran este convenio. En cuanto a la segunda parte de la exposición que quería compartir con ustedes, dejando ya el convenio 190, es a la experiencia de Uruguay respecto de la prevención de la violencia y el acoso. Uruguay cuenta desde el año 2009 con una ley sobre acoso sexual en el trabajo, que comprende tanto al ámbito público como al sector privado. No hay ley aún sobre acoso moral laboral. Sin embargo, desde hace años, incluso desde antes de la ley de acoso sexual, tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen recogiendo el concepto jurídico de acoso y violencia que da lugar a la reparación del daño moral. ¿Qué ha acontecido en Uruguay luego de la aprobación de la ley del 2009 sobre acoso sexual? Como vamos a ver, esta ley ha funcionado en forma adecuada como mecanismo de prevención de estas conductas. La ley establece en forma expresa la obligación del empleador de tomar medidas de prevención y concretamente lo obliga a adoptar una política institucional de rechazo de estas conductas, a realizar una investigación ante la denuncia, a sancionar al sujeto responsable, pudiendo despedirlo sin derecho a indemnización o cesarlo en el caso del funcionario público. Y la reglamentación luego agrega que como medida de prevención
se deberían adoptar protocolos, procedimientos y el dictado de cursos de capacitación. Sin perjuicio que además la ley prevé una indemnización del daño moral con un mínimo, un monto mínimo, y también la posibilidad de considerarse indirectamente despedido el trabajador y acumular a la indemnización por despido una indemnización por daño moral. ¿Qué ha ocurrido con esta ley? Se ha venido aplicando en forma adecuada por todos los actores y por los operadores jurídicos. Muchas empresas privadas, organismos públicos e instituciones han adoptado protocolos de actuación sobre acoso sexual, pero también a la vez sobre acoso moral y discriminación. El Ministerio de Trabajo controla la aplicación de la ley, realiza investigaciones cuando recibe denuncias y dispone sanciones. Incluso en el caso de algunas empresas que han actuado correctamente, el Ministerio de Trabajo no las sanciona con multa, pero dispone que deben de realizar de todos modos cursos de capacitación sobre el tema. Y además existe una interesante jurisprudencia en esta temática. Como han aumentado las denuncias, también han aumentado los reclamos ante la justicia y con ello las sentencias, tanto en los tribunales laborales por reclamos de trabajadores de empresas privadas, como de tribunales civiles por reclamos de funcionarios públicos, y también hay abundante jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que entienden acciones de nulidad de actos administrativos que ponen multas a las empresas por haber tolerado estas conductas, o de actos administrativos de cese o de sanciones de funcionarios públicos que han cometido estas conductas de acoso. Y además, y esto me interesa especialmente, en los últimos años estas sentencias, en muchas de ellas aparece la perspectiva de género. Es decir, los jueces toman en cuenta no solo la conducta del sujeto que cometió el acto, sino la actitud asumida por el empleador también en lo que tiene que ver a cuestiones de género. Es decir, que el empleador va a ser responsable si comete las conductas o las tolera, pero también, y esto es un agregado, y es gracias a la ley de acoso sexual, cuando no sanciona al responsable o cuando no protege adecuadamente al denunciante durante la investigación. Es decir, que si el empleador no sanciona al responsable luego de que lo encontró que había cometido las conductas, va a ser responsabilizado, no solamente ante el Ministerio de Trabajo a través de una multa, sino también en acciones ante la justicia por la reparación del daño moral ante la víctima. Y todo esto sin perjuicio de que también en los convenios colectivos los sindicatos han venido asumiendo compromisos en materia de prevención. ¿Qué se extrae entonces de toda esta experiencia que les acabo de relatar? Notoriamente, con la ley de acoso sexual del año 2009, ella ha contribuido a que el tema tenga una mayor difusión, al conocimiento de los derechos por parte de los trabajadores, porque las empresas han adoptado luego de ellas protocolos de actuación, han realizado y vienen realizando investigaciones, se han creado comisiones y equipos técnicos multidisciplinarios que analizan el tema y asesoran también en políticas generales en las instituciones en materia de prevención. Y si bien la ley refiere al acoso sexual, como ya les señalé, al realizar las instituciones protocolos sobre acoso sexual, también en muchos casos formulan protocolos sobre acoso moral y discriminación. Y también la jurisprudencia, esta que les acabo de relatar, al sancionar al responsable o a la empresa que tolera condenando al pago de indemnizaciones, contribuyen con estas sentencias a una mayor prevención de las conductas, porque los trabajadores están en conocimiento de los derechos que les asisten y los empleadores saben que serán sancionados no solo si cometen estos actos, sino si los toleran. La tercera parte de mi exposición: ¿cuáles son las perspectivas de futuro en materia de prevención a nivel mundial o global?
Me parece que hay que seguir trabajando sobre prevención, porque es quizás uno de los temas más importantes de estas cuestiones, porque como es sabido y es reiterado en todos los trabajos, el objetivo tiene que ser erradicar las conductas de los lugares, estas conductas de los lugares de trabajo, o detenerlas de inmediato cuando se toma conocimiento de la ocurrencia de ellas. Y como vimos, aunque no existan normas específicas respecto de obligaciones de prevención a los empleadores, ello puede derivarse no solamente del contrato de trabajo, sino de otras normas generales. Yo diría que hay coincidencia a nivel mundial y aparecen en todos los instrumentos y leyes en los países que han abordado el tema, de que hay que rechazar estas conductas, que hay que tener una política institucional de rechazo, que hay que comunicarla, que hay que investigar las denuncias y sancionar a los responsables. Y, por supuesto, informar y capacitar. Y en el tema de la información y de la capacitación, me parece que hay que profundizar la cuestión del combate de los estereotipos de género. No solamente lo que tiene que ver con el género, con el sexo o con el tema de la mujer, sino también con los estereotipos culturales, con la cuestión de las consideraciones a cómo tiene que ejercerse la dirección o el poder o la dirección dentro de las organizaciones, porque ya se ha visto y lo han dicho hace un ratito, hay muchas situaciones de estas conductas vinculadas a la organización y dirección de las empresas. Y en este último aspecto del requerimiento del enfoque de género, comparto con ustedes que desde el año pasado, desde febrero del año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay dispuso que el estudio del derecho en la facultad, en todas las materias que se enseñan en ella, se realice con perspectiva de género. El derecho no es ajeno a la perspectiva de género, no puede estar más ajeno a la perspectiva de género. No solamente el derecho de la seguridad social, el derecho del trabajo, la temática de la violencia y el acoso, sino todo el derecho en general. Tiene que, yo diría que formularse un nuevo derecho en general, incorporando la perspectiva de género en todos los campos del derecho. Y por último, en cuanto al futuro, respecto de esta prevención de estas conductas en Uruguay, yo espero que en Uruguay se dicte rápidamente una ley sobre violencia y acoso moral. Ya tenemos de acoso sexual, pero me parece que la ley es un adecuado instrumento de prevención y además sería aplicar lo que dice el convenio de adoptar una ley sobre la cuestión de la violencia y el acoso. Aunque no se dicte la ley, se reglamentará el convenio como corresponde. Reflexión final, para que vean que me estoy súper ajustando al tiempo. La temática del acoso y la violencia es cada vez más relevante a nivel nacional, al interior de los países y a nivel internacional, como ha quedado de manifiesto con la adopción de este importantísimo convenio 190 sobre violencia y acoso. Existe coincidencia a nivel global de que estas conductas no pueden ser admitidas ni toleradas en los lugares de trabajo. Es necesario entonces ampliar el tema de la prevención y en este punto, como sabemos todos, se requiere un enfoque multidisciplinario que tenga en cuenta los aspectos jurídicos, pero también la perspectiva de la sociología de las organizaciones y de la medicina ocupacional. Esta red de investigación que se está lanzando en estos 2 días será entonces un excelente ámbito de intercambio e investigación entre las disciplinas que estudian este tema y las experiencias de las distintas regiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Primero, lógicamente, por el contenido, muy interesante. En fin, Uruguay, aunque en un ámbito que ahora está también muy de actualidad, lamentablemente, que es el tema de la violencia contra las mujeres en general, ¿no? De hecho, va a haber una reforma importante en diversos países europeos. Y luego, bueno, pues también el ajuste al tiempo, lamento la presión, ¿no? Psicosocial que generamos con estos ritmos, pero bueno, creo que esto nos permite que más personas intervengáis y por lo que estamos viendo, desde luego a mí me lo parece pues muy sugerente, ¿no? Con distintas perspectivas y distintos ámbitos que abren una perspectiva conspicua, ¿no? Fructífera para lo que aquí queremos hacer. Bueno, finalizamos lo que es el panel de intervenciones
con el profesor Horacio Tobalín Ahumada. Ahora toca México, él es profesor titular de la Universidad Autónoma de México, en una facultad con ascendencia española, porque es los estudios superiores de Zaragoza, si no estoy mal informado. Él proviene más del mundo de la medicina del trabajo, de la salud, tiene su especialización y su formación, por lo que hemos podido comprobar, más vinculado a estos estudios en el ámbito de la salud propiamente, ha participado, ha dirigido, ha presidido redes internacionales, iberoamericanas, sobre estas materias y, por tanto, pues el doctor Horacio Tobalín pues es una persona también muy apropiada para que nos dé su visión desde México y, en fin, su experiencia sobre esta cuestión de los riesgos psicosociales. Muchas gracias, profesor Tobalín, y ahora pues tienes la palabra. Primero que nada, pues agradecer, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor y me llevo muchas ideas de los ponentes que han presentado y seguramente vamos a tratar de aplicarlas acá en nuestro México, ¿no? Entonces, entonces aquí mi ponencia es acerca de el reconocimiento, la evolución que ha habido en México del reconocimiento y prevención de los factores de riesgo psicosocial. En esta voy a plantear un poquito el enfoque con el cual yo voy a desarrollar la temática, voy a dar algunos antecedentes, ver cómo estamos en este momento y qué perspectivas observo, ¿no? Hay esta definición que todos conocemos de la OIT-OMS de los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Que habla de interacciones, del trabajo con su medio, el empleo, pero también habla de la parte individual, ¿no? Y muchas veces se enfoca nuestro análisis en ese sentido, pero también hay otros enfoques en que hablan de que, pues, las condiciones objetivas en que todos tenemos que trabajar, pues están determinadas, ¿no? Desde el mercado, ¿no? Hasta cuestiones políticas y sociales, ¿no? Y eso explica las grandes diferencias que tenemos en los centros de trabajo de nuestros países, ¿no? Estas condiciones, considero yo, no son en sí mismo factores de tipo psicosocial, sino son premisas, ¿no? Que interactúan con el trabajador en diferentes contextos y sí, en mi punto de vista, yo diferencio entre estas condiciones de empleo, cómo está la gente contratada. Ahorita ha habido un gran cambio en el país porque se está regularizando el outsourcing, ¿no? Que era pues una condición muy que estaba afectando en todos los sitios de trabajo y que deterioraban de una forma muy importante nuestras condiciones laborales y bueno, por sí mismo esto, si se implementa, pues va a implementar mejoras y seguramente de condiciones también laborales y de la presencia o no de riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, de los antecedentes entrando a la evolución, bueno, inevitablemente yo estoy aquí en un país que está sufriendo un proceso de cambio, que no es nada más de un gobierno que esperemos que se mantenga en términos de pasar en los 70, 60 de un régimen autoritario, pero en el cual había propuestas sindicales en este ámbito e incluso en los 70 pues se realizó por un sindicato muy importante en México un estudio sobre los efectos del estrés laboral en la salud, que ellos denominaron el estudio del riesgo eléctrico, ¿no? Ellos, no lo vamos a revisar, pero fue un estudio promovido por el sindicato y en el cual se identificó claramente que la gente que laboraba en condiciones muy peligrosas, como las de reparar las torres de alta tensión, porque esa era la materia de trabajo, tenían muchos más padecimientos que gente de otras áreas, tanto físicos como mentales, ¿no? Esto es de un folletito que elaboró el sindicato y que
se corroboraba esos aspectos, esos efectos en la salud, pues con los cambios fisiológicos que se tenía al laborar, ¿no? Con líneas con corriente eléctrica o no, en la frecuencia cardíaca, la presión, en la secreción, ¿no?, de catecolaminas, pero lo importante, que era lo que les llevó a ellos a solicitar que se hiciera el estudio, es que ellos veían que los trabajadores de estas áreas morían precozmente en comparación con otros compañeros, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? O sea, había una sobrevida de 20% menos a los 10 años en estas áreas. Bueno, este es un antecedente muy importante, ¿no? Que hablaba de esta preocupación que ya había en los 70s, pero desgraciadamente por la entrada del neoliberalismo en pleno en el país y ofensiva política en muchos frentes, se fue perdiendo ese tipo de demandas y se deterioraron de una manera pues muy grave en las condiciones generales de empleo y trabajo, ¿no? Pero claro, hay toda una serie de desarrollos, de reportes, de evidencia académica de estos efectos del estrés, ¿no? Y aunque se retomó por algunas empresas esta preocupación de algo que estaba pasando, pues se centraban sobre todo en medidas de tipo individual, ¿no? Sería hasta el año del 97 que empieza a haber cambios en lo político y económico a partir de 88, 90, y por, bueno, la evaluación que se hacía a nivel del sector laboral, en el reglamento, este es nuestro principal reglamento preventivo en esta área, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. En esa época, por primera vez se reconoció que debería haber vigilancia en las empresas de los agentes, en ese momento le decían ergonómicos. Fue importante. El problema es que este instrumento no normativo, que es importante que sea explícito, si no, no funciona, no incluía medidas específicas para prevención y control, ¿no? A diferencia, aquí pongo simplemente lo que se hacía con los otros riesgos laborales, ¿no? En que se decía qué actividades se tendría que hacer para prevenirlos y controlarlos. Y por lo mismo había reconocimiento de que se tenía que vigilar, pero no se decía qué se tenía que hacer, y en ese ambiente político y económico, pues la mayoría de las empresas no hicieron nada, ¿no? Entonces, esto fue. Sigue pasando el tiempo y hay un cambio importante. Esta sería la Ley Federal del Trabajo, que es la que cobija todas las disposiciones laborales en mi país. Y hay cambios en 2012 en el cual, y eso hay que agradecerle mucho a organismos internacionales como la OIT, por presiones, ¿no?, de organismos como este, pues incluyen ya una visión de derechos humanos dentro también del ámbito laboral, y se incluye el derecho a un trabajo digno que deben tener los trabajadores, y esto incluyendo lo de seguridad e higiene. Y en el artículo 3, en el artículo 3 bis, hay una visión de cero violencia, que lo que prohíbe es en cualquier circunstancia la presencia de hostigamiento y acoso sexual, un poco de lo que nos hablaba el anterior ponente, pero sin embargo sigue habiendo un predominio de políticas neoliberales e incluso una ofensiva, eso hay que ser claro, en el cual se trató de eliminar en la nueva versión del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo la vigilancia de los riesgos psicosociales y ergonómicos, ¿no? Pero afortunadamente hubo un gran apoyo de muchos académicos y organismos internacionales. Ahí yo quisiera sí agradecer el papel de OIT, personificado en la actividad que hizo Valentina Forastieri, ¿no? Para evitar que se hiciera esto, y al final de cuentas sí se incluyó en el nuevo reglamento, que es de 2014, como obligación de los patrones la vigilancia tanto de los factores de riesgo ergonómico,
y psicosocial, dos aspectos que sabemos que están muy vinculados, y el hecho de que pues se definieran cuáles eran estos, muy a la mexicana, ¿no? Sobre todo en términos de sus efectos, ¿no? Que pueden traer, ¿no? Y las obligaciones ya con una visión de evaluación de riesgo, así como se hace con otros factores de riesgo, del proceso de la necesidad de identificarlos, identificar a los trabajadores, adoptar medidas, hacer la evaluación a la salud, informar y llevar registros, ¿no? Y esto hizo que se fuera sistematizando la acción, ¿no? Y un elemento particular de nuestra normatividad es que también se incluyó como una obligación de las empresas el desarrollar y promover un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Entonces, es una obligación además de la identificación de los riesgos, y este sería el enfoque que tenemos en la normatividad de un entorno organizacional favorable. Esto fue producto de esta negociación que hubo de organismos académicos como la Red de Investigación sobre Factores Psicosociales y otros grupos, y fue como un pasito más adelante, ¿no? No solamente enfocarnos en lo negativo, sino también en cómo establecer dentro del centro de trabajo una cultura, ¿no? Que fuera más efectiva en la prevención de los riesgos y digamos, que implicaría definir políticas, mecanismos confidenciales para la recepción de quejas, sobre todo para la violencia, y hacer estas evaluaciones del entorno, ¿no? Y difundir, claro, la información. Entonces, actualmente, ¿cómo estamos en esto? Déjenme ver mi tiempo, ahí voy. Bueno, esta sería la situación general del país. Sí tenemos estadísticas, pero de un grupo muy reducido. No tenemos encuestas nacionales de salud en el trabajo, como tiene Chile, ¿no? Argentina, Perú, a nivel mismo de Centroamérica. Aquí estos son datos solamente de la gente que está en la seguridad social. Aquí no hay mutuas, ¿no? Aquí esto se atiende directamente a través de las instituciones estatales de la seguridad social, y en el año de 2019, los que están registrados, que son trabajadores que trabajan en la empresa privada, formales, pues hubo en ese año más de 500,000 de eventos, y enfermedades, solamente de estos 500,000 fueron 13,000, ¿no? Y de estas, las que estarían asociadas con los impactos de lo psicosocial, bueno, hay un boom en lo que sería la detección. Lo que está marcadito en gris sería todo lo asociado con lo ergonómico, ¿no? O condiciones quizá de mal diseño de las áreas de trabajo, y verían hasta finales por ahí de la lista, junto con otros que son enfermedades que tradicionalmente se identifican. Ya hay mayor dictaminación de trastornos mentales y del comportamiento. Ahorita luego les voy a decir cuáles, en hombres y mujeres, pero aún así siguen siendo muy pocos. En 2019 fueron como 137. Entonces, si hay esto, se había negado, ¿no? Por cuestiones de tipo administrativo y un enfoque inadecuado de estas instituciones, no había un reporte ni detección de enfermedades, ¿no? ¿Y cómo estamos en el momento actual? Bueno, pues dimos el salto a algo que todavía no se acerca a lo que se ha hecho en otros países como Chile, ¿no? Pero ya tenemos un instrumento técnico para orientar a la empresa y a los trabajadores de cómo se tiene que hacer la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial, que es esta norma 035 emitida en el año de 2018, que fue el producto de toda esta presión social que se hizo por medios académicos y medios sindicales. Y actualmente pues ya hay un protocolo de
todo lo que se tiene que hacer por parte de la empresa para la identificación, análisis y prevención, ¿no? Se establece en qué condiciones se consideran los riesgos psicosociales a evaluar. Hay un instrumento, ahorita platicaré sobre eso, y también qué se tiene que evaluar para del entorno favorable, ¿no? Ya de una forma como parte también del instrumento que tiene esta norma, y qué acciones, y se da un repertorio de acciones que está muy vinculado con un instrumento de la OIT, que es el checklist de condiciones estresantes, ¿no? Que nos da intervenciones basadas en buenas prácticas y que ayudaría a saber, una vez que se identifica algún factor de riesgo psicosocial, qué actividades se podrían implementar para prevenirlo o controlarlo, ¿no? Entonces, esto está incluido. Y para el año 2019, ya todas las empresas deberían tener implementadas estas acciones que aquí les presento: la política de prevención de riesgos sociales, de promoción del entorno, y acciones en el sentido de evitar que se presenten, y claro, difundiendo hacia todos, el colectivo laboral, estas actividades. Y para ese mismo año debería haber ya adoptado medidas que prevengan, ¿no?, los factores de riesgo psicosocial. Y el año pasado ya tendría que haber realizado su identificación de los factores de riesgo psicosocial utilizando el cuestionario que se incluye en la norma 035 o algún otro cuestionario validado, ¿no?, y que sea reconocido por la Secretaría de Trabajo federal, ¿no? Entonces, esto es en lo que estamos. ¿Qué veo al futuro? Que sería, bueno, aquí yo les decía, les voy a platicar del instrumento. Bueno, el instrumento se presenta en la norma, pero no tenemos ese camino que nos presentó y que fue muy ilustrativo la compañera de Chile, de cómo se fue validando, ¿no? Y cómo se fue desarrollando un protocolo, ¿no? Está ahí el instrumento, pero no está el protocolo de validación, ¿no? A pesar de que lo solicitan para otros instrumentos que quisieran usar las empresas. Entonces es algo que se tiene que hacer, ¿no? Se debe dar prioridad a lo preventivo más que simplemente identificar los riesgos, a priorizar y capacitar a ejecutivos y mandos medios, ¿no?, que luego son las fuentes del estrés que se sufre en los centros de trabajo, y a los sindicatos, ¿no? Porque muchos de ellos a veces han estado muy renuentes, como mencionaban, a que se implementen estas medidas pensando que puede tener un efecto negativo en los trabajadores, a que más claramente se enfoque todo esto con una perspectiva de género, que sea más participativo. Eso no queda muy claro en nuestra norma de prevención, y asociarlo a programas de promoción de la salud. Se me olvidó ahorita, por la rapidez, mencionar que eso fue muy importante en los 90. Se retomó inclusive a nivel de la Secretaría de Trabajo Federal el modelo SOLVE, que es de la OIT, en el cual se integra, ¿no? Es un modelo integrativo que incluye no solamente modificaciones de hábitos y estilos saludables para la prevención de crónicas, sino se incluyen condiciones laborales, el estrés económico y otros factores, ¿no?, que si no se toman integralmente, pues tiene poco impacto en nuestros programas preventivos. Entonces eso, en el futuro estamos pensando desarrollar alguna otra normatividad en esto y evaluar, ¿no?, todas estas acciones que se han implementado, qué impacto han tenido en la producción. Y lo nuevo, lo mencioné por ahí, a partir de enero, del 12 de enero del 20, se estableció modificaciones en nuestra ley del trabajo para normar el trabajo al que se había obligado de forma súbita, se había enviado a centenas de miles de trabajadores y que no estaba realmente regulado, ¿no? Entonces, hay esta inclusión en este artículo de la ley del trabajo, en el cual se habla de condiciones de empleo, condiciones laborales,
y se habla de que se va a tener que emitir una norma oficial para regular los aspectos de seguridad y salud de esta modalidad, ¿no? Que es para evitar todos los efectos. Y por último, dice, pues, cuando no sirve la prevención y el control, pues aparecen esas enfermedades que les mencioné que ya se están reportando. Y en la nueva lista de enfermedades de trabajo, pues sí se está considerando estos trastornos mentales. Básicamente en estos 4 grupos fue lo que logramos en las negociaciones. Nuestra clase patronal, yo creo que todas son a veces muy difíciles y no tienen a veces argumentos técnicos como para aceptar o no algo más que muchos prejuicios. Y entonces se logró incluir cómo las enfermedades mentales asociadas al trabajo, trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, esta fue una propuesta de OIT, de estrés grave y trastornos de adaptación, que sería estrés agudo, postraumático, burnout, síndrome de exposición a hostigamiento, y bueno, por ahí se me voló, que sería enfermedades cardiovasculares asociadas al trabajo. Eso es y estamos actualmente en una última fase de discusión de esto, con la idea de que esperemos que este año ya esté publicada en el diario oficial, que es donde se publica aquí en México toda esta normatividad. Pues esa es, a grandes rasgos, cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Con muchos tropiezos, ¿no? Y lo que viene atrás y lo que ha facilitado ahorita, pues es eso sí lo quiero acentuar, es el proceso incipiente democrático en el país, ¿no? Sin eso difícilmente se puede avanzar en estas temáticas, ¿no? En específico. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, profesor Tobalín, y nada, bueno, muchas gracias a los 4. Bueno, por haber ajustado, hemos solo 5 minutitos, hemos empezado 5 minutos tarde, con lo cual, bueno, pues vamos razonablemente bien. La otra mesa empieza y 1/4. No tenemos ninguna pregunta en el chat. En fin, la gente, bueno, está de momento incorporándose. Yo sí que voy a hacer, porque me parece, es decir, no tenemos mucho margen, pero me han parecido muy sugerentes, desde luego, todas las intervenciones. Voy a hacer una pregunta para los 4, rogando brevedad, ¿no? Tendremos 4 o 5 minutitos para que tengamos ahí una cuestión que me ha llamado la atención y que creo que es común, ¿no? Carmen terminó recordando las normas internacionales, ¿no? Parece que en materia de riesgos psicosociales no hay nada y por eso se sigue dudando de si es obligatorio o no. Y ayer poníamos de relieve que una de las cosas más novedosas es la ISO 45003, ¿no? Es decir, las normas de normalización, las que no son vinculantes, ¿no? Como parece que eso le da más caché, ¿no? Más importancia. Luego he visto que Macarena han tenido un trabajo muy sistemático, ¿no? No empezaron con una norma, sino con un trabajo científico hasta llegar a esos instrumentos, ¿no? Que me recuerda mucho lo que hicieron en Bélgica, que creo que es el país de la Unión Europea más reflexivo en esta materia. Francia hizo también una norma, pero no le hizo mucho seguimiento, y los belgas con sus leyes han seguido. Luego, Cristina, en materia de violencia no hay ley todavía, como ella bien ha dicho, el convenio 190 obliga a que la haya, por tanto no es optativo para el Estado, sería un incumplimiento sino del convenio. Pero ha puesto de relieve una experiencia muy interesante, la de acoso sexual en el trabajo, que bueno, pues que razonablemente ha funcionado. Y luego, pues el doctor Tobalín ha puesto de manifiesto también cómo cuando no era vinculante nadie le hizo caso, ¿no? Si no he entendido mal, a la norma del 2014 aquello se quedó, bueno, lo anterior se quedó, bueno, pues ahí. Y cuando ya se ha convertido en más exigente, ¿no? Que ahora en el 2019 parece que hay un elemento de seriedad. Entonces la pregunta para los 4, en una pequeña reflexión según la distinta experiencia, es: en esa tensión que hay, y de hecho la OIT empezó así, entre recomendaciones, repertorio, normas de recomendación y la legislación jurídica vinculada a las normas internacionales, ¿cuál creéis que debe tener más peso, ¿no? Es decir, es creíble aunque luego tenga dificultades prácticas, ¿no? Porque ahora mismo se va a abrir un debate muy profundo y es: ¿vamos a las reglas de normalización, que son más libres, más flexibles, menos vinculantes, o vamos a un cumplimiento estricto
de normas exigibles, ¿no? Vinculantes, que la inspección de trabajo, que la fiscalización en el ámbito de la superintendencia que contaba Macarena. Bueno, esa es un poco la idea. A ver, ¿qué opináis? ¿No? Si os pido a todos intervención, a todas, pero breve, ¿no? Para 5 o 6 minutitos, pues para que podamos ventilar esto y demos paso a la otra mesa. Gracias. Empiezas tú, Carmen, si te parece, o Cristina, o como queráis. No, yo te quería preguntar, ¿la pregunta cuál es entonces? En el modelo, entre modelo de autorregulación vía normas de certificación, vía código de buenas prácticas, y el modelo normativo de ley vinculante, ¿cuál os parece que es el más operativo, el más útil, ¿no? Luego, desde el punto de vista práctico, ¿no? Bueno, me atrevo a hacer una reflexión muy cauta y voy a utilizar el enfoque de OIT. Es decir, efectivamente las denominadas normas que tienen que ver con sistemas de certificación, OIT desde hace muchos años las ha calificado como iniciativas de cumplimiento voluntario. Es decir, son iniciativas que pueden tener un gran valor en la promoción del cumplimiento de las normas, pero, como bien señalaba Cristóbal, no son normas de obligado cumplimiento. Por lo tanto, a partir de ahí, el enfoque es que fundamentalmente el marco normativo de la OIT sí que insta a los países, a través de los distintos convenios en materia de seguridad y salud, aunque no haya, como tú dices, un convenio específico sobre riesgos psicosociales, a mí, y esta es una opinión absolutamente personal, me parece que no es necesario. No es necesario en la medida en que nosotros tratamos de promover un enfoque integral de la seguridad y la salud. Es decir, si hablamos de sistemas de gestión, yo no quiero un sistema de gestión que solo gestione los riesgos físicos, sino los riesgos físicos, ergonómicos, psicosociales, etc. Por lo tanto, a partir de ahí nos parece que el enfoque de OIT lo que sí promueve son normas, ojalá que sean fruto del diálogo social tripartito, al igual que son los convenios, porque entendemos que de esa forma se va a avanzar mucho más rápidamente en su implementación efectiva. Y estas otras iniciativas de cumplimiento voluntario entendemos que pueden ser unos aliados importantes respecto a lo que está claro que es el marco normativo a través de un modelo mucho más obligatorio y tradicional. Sin embargo, a lo mejor lo que sí es necesario, y esto de alguna forma también ha quedado un poco en relevancia, salvo la experiencia que nos ha contado Macarena de Chile, de programas de fiscalización de este protocolo de vigilancia de los riesgos psicosociales, yo entiendo, y corríjanme mis colegas de mesa si me equivoco, que quizá el rol de las inspecciones, de las fiscalizaciones de trabajo, en la verificación, en la obligatoriedad de la inspección de estas normas, en el caso de México, por ejemplo, quizá está un poco más desaparecido. Y sabemos, y he visto entre los participantes a Manuel, sabemos que esta es una dificultad, que es un desafío importante por parte de los sistemas de inspección de trabajo respecto a otros riesgos cuya evaluación e identificación pues, es posible, por ejemplo, pues, a través de un sonómetro, de un dosímetro o de mecanismos de evaluación mucho más rápidos y objetivos que a través de un cuestionario de percepción de riesgo psicosocial. Pero nos parece que quizá, a pesar de que entendemos que ese modelo normativo es el que debería imperar, ese modelo nunca va a ser posible si no va acompañado de mecanismos de verificación y de cumplimiento efectivo de los mismos. Muy bien. ¿Intervengo, Cristóbal? Sí, bueno, yo ahí que queráis, en fin, quien quiera intervenir, que no, estamos ya justamente al límite, ¿no? Pues quien tenga interés, bien, y si no, pues en otra ocasión. A mi modo de ver, lo más importante en esto es, como mecanismo de prevención, es la ley.
La ley difunde el tema. Por supuesto que la ley tiene que ser aplicada. Una ley sin aplicación no sirve. Tiene que ser aplicada por los ministerios de trabajo que controlen su cumplimiento y también por los operadores. Ello sin perjuicio de que también tendrá su papel la negociación colectiva. Pero ya antes de cualquier ley en Uruguay, yo siempre sostuve que había que aprobar una ley. Y por supuesto que el convenio ahora lo que dice es que la legislación, el miembro que ratifique el convenio tiene que adoptar una legislación que defina y que prohíba la violencia y el acoso. Respecto del soft law, o sea, de las iniciativas voluntarias de las empresas, a mí me parece que no hay que desprestigiarlo, no hay que tomarlo en cuenta, es decir, son buenas y aunque sean voluntarias, a veces en las formulaciones de los códigos de conducta, las empresas asumen compromisos y entonces puede exigirse el compromiso. Empezaron siendo voluntarias, pero terminan siendo obligatorias según la formulación que hayan puesto en los protocolos, en los códigos de conducta una vez que son notificados a los trabajadores. O sea, que aquí es toda una cantidad de normas que no pueden ser desaprovechadas, las obligatorias y estas otras del soft law que terminan, en definitiva, pudiendo ser obligatorias. Complementando ahí, concordando completamente con lo dicho por Carmen y Cristina, el mejor ejemplo que nosotros podemos contar desde la experiencia chilena es que si bien el protocolo fue obligatorio desde el año 2013 como normativa, no fue sino hasta el 2015 que su fiscalización respecto al cumplimiento de este protocolo fue masiva. Pasaron 2 años de marcha blanca y nos dimos cuenta que recién en el 2015 entonces de verdad comenzaron las entidades empleadoras a cumplir este protocolo. Entonces eso significa la importancia y la relevancia de contar con normas respecto a estas materias. Y respecto a, por ejemplo, la ISO 45003 que nombraban, claro, estos suman, siempre que apunten en la misma dirección en la cual está la normativa y velen por el bienestar de los trabajadores. Así que concordando completamente con lo dicho por Carmen y Cristina. Y rápidamente nada más, para nosotros en esta experiencia creo que lo acentué, es importantísimo las recomendaciones que tienen los organismos internacionales. Eso ha sido algo en el que hemos de donde hemos tomado las iniciativas y han forzado, digamos, de alguna manera a que vea estos problemas nuestras instituciones, ¿no? Pero como dice Carmen, efectivamente la parte, ¿no?, del cumplimiento es nuestra debilidad, ¿no? Y es en lo que se tiene que trabajar mucho, sí, en todos lados, ¿no? Pero cumplimiento también en términos de que los propios actores estén involucrados, ¿no? Y ese va a ser un proceso largo, porque, digamos, venimos de un sistema en el cual había total dominio, digamos, por parte de uno de los actores de la parte patronal, y ahorita se está teniendo que reiniciar este diálogo en el cual se pueda avanzar, ¿no? Para cuestiones que son completamente benéficas para todos, ¿no? En términos, lo conocemos, ¿no? Pero entonces sí es importantísimo en nuestro caso, y claro, tendríamos que avanzar, ¿no? Y creo que las propuestas y contenidos de nuestras leyes, el incluirlo del entorno organizacional es muy importante. Por ejemplo, acentuar eso como algo que potencializa la posibilidad de prevenir el estrés laboral, ¿no? Entonces, bueno, sería básicamente. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, estamos ya en el tiempo. De nuevo, gracias a los 4 intervinientes, espero poder seguir contando con vosotras, contigo, Horacio, y nada, vemos que tenemos aquí tajo por delante. Vamos ahora, habéis hecho referencia, Carmen, por oficio, ¿no? La OIT, lógicamente, un elemento fundamental. Y el resto, bueno, pues lógicamente por la utilidad, conveniencia en el ámbito del trabajo, al diálogo social, ¿no? A la parte, a la importancia de los interlocutores sociales. Justamente vamos a darle voz ahora, ¿no? Ahora viene una mesa especial